Trajimos una Biblia, hermanos. Les invito a que la tomemos con la mano derecha. Si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Háblanos, Señor, según necesitamos, por favor, a todos nosotros. Bendícenos. Estamos aquí con diferentes condiciones de nuestra vida, de nuestras necesidades, pero tú tienes poder para hacer el milagro de que todos recibamos lo que necesitamos hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Salvación, camino de una sola vía, se llama el sermón de hoy, hermano. Está basado en Romanos, capítulo 7, versículos 7 hasta el capítulo 8, versículo 1. Acuérdense que ninguno de los escritos de la Biblia estaba dividido en capítulos y versículos. Eso lo puso un hermano bastante tiempo después. Entonces no hay problema que nos pasemos un capítulo porque el Pablo no lo hizo así. Él lo escribió todo de corrido, fue después que se hizo la división. Y en este caso a mí me parece que el versículo 1 del capítulo 8 tiene relación con lo anterior más que con lo que sigue. Muy bien, permítanme decir algunas mentiras famosas. Vamos a ponernos de mentirosos. ¿Sale? Yo sé que no es bueno mentir, pero en esta ocasión voy a decir algunas mentiras famosas. Todas las religiones son buenas. ¿Ha oído usted esta frase? Todas las religiones son buenas. Otra mentira famosa: a Dios no le importa tu religión, sino cómo te portas. ¿Ha oído eso usted también? Otra mentira famosa: no importa lo que creas, en tanto que seas muy sincero. Si eres muy sincero, con eso basta. Estas y otras nefastas mentiras están siendo utilizadas por el enemigo, me refiero al diablo, de nuestras almas para destruirnos. En el pasaje que hoy nos ocupa, Pablo nos habla de la seriedad del problema del pecado, lo serio que es el asunto del pecado. Pero bendito sea el Señor, también nos habla de la solución. Veamos el texto completo y después regresemos a un estudio de las verdades más relevantes. Voy a hacer un recorrido por el pasaje, así como en los devocionales diarios. ¿Se acuerdan que hago siempre un texto y luego una paráfrasis? ¿Se acuerdan? Creo que a algunos hasta les he hecho varias paráfrasis porque hay maneras distintas de decirlo. Voy a hacer eso con el pasaje completo y luego regresamos a las enseñanzas. Versículo 7. En ocasiones va a ser de más de un versículo, como en este caso es versículos 7 y 8. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Existe una relación, paráfrasis o la explicación, existe una relación entre el pecado y la ley que hace posible la esclavitud de la raza humana. La ley no es pecado, acuérdense, la ley es de Dios. De hecho, no pasará la ley. La ley está vigente todavía. La ley de Dios no ha pasado, no ha dejado de existir. Sigue estando la ley de Dios ahí. Sigue estando ahí. Sin embargo, no es pecado la ley, pero el pecado se apoya en ella. Porque si la ley no dijera no mates, pues yo mato y no pasa nada, ¿no? Si la ley no dijera no mientas, no pasaría nada. Pero esta es la relación entre ley y pecado. La ley es buena, es de parte de Dios. Pero por causa de eso, el pecado nos mata. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley es vida, pero por causa del pecado experimentamos muerte. Porque la ley es vida. Si yo la cumplo toda, tengo vida. Pero el problema es que no la puedo cumplir. Siempre habrá un mandamiento por ahí que violar y entonces caigo en pecado y el pecado trae muerte. 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La explicación: sin duda la ley es santa y los mandamientos de Dios son para bien. No perdamos de vista eso. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley nos mató, la ley no nos mató, pero sí hizo que el pecado fuera
extraordinariamente grave. El hermano Charles Swindoll explica esto de una manera muy interesante. Dice que su vecino de su papá, cuando él era un niño, tenía un pasto muy bonito. De hecho, ese señor era fanático del pasto. Era pasto idólatra. O sea, su jardín era lo más precioso que tenía. Y el hermano Charles Swindoll, escritor de varios libros, un hermano, un tipazo de primera, él pues andaba en su bicicleta por donde quiera y le encantaba pasar por ese pasto verde rico. Hasta dejaba rayitas. Pero un día el vecino, cansado de eso, vino y puso un letrero que decía: no pisar el pasto. Ahora pasar por el pasto es pecado. ¿Sí está claro el asunto, lo que está diciendo Pablo? Ahora pasar por ahí no es cualquier cosa, no, es pecado. Y si te cacha el vecino, más grave. Porque algunos dicen, robar no es pecado, robar, sino robar ¿qué? Y te cachan, dicen así, ¿verdad? Decimos así. Pero en este caso Dios siempre nos cacha. Eso es lo que está diciendo Pablo. La ley vino a hacer que lo que yo hago sea evidente que es pecado, y entonces eso me pasa a torcer, como diría alguien en nuestro contexto. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. He aquí el gran conflicto. La ley tiene que ver con lo espiritual. Y un ser humano, siendo carnal, no puede someterse a ella 100%, no podemos, porque la ley es espiritual, es de Dios. La ley de Dios se cumple en el cielo al pie de la letra, nadie la viola en el cielo, pero aquí en la tierra donde usted y yo estamos, eso es imposible. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay una gran contradicción en todo ser humano. La maldad inherente le guía a realizar lo que en su interior no desea. ¿No le pasa a usted que hace cosas y luego se arrepiente? ¿Por qué hice eso? ¿Pero por qué hice eso? ¿No le ha pasado eso, hermano? Todos los días, estoy seguro, todos los santos días. No es que seamos súper achirrecontra ultra malos y que pensamos voy a hacer esa maldad. No, se nos sale solita. Y significa que tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿A poco usted se pone en la mañana de acuerdo consigo mismo y dice, hoy voy a envidiar mucho, hoy voy a envidiar, voy a buscar gente a la cual envidiar? No, pero ve a una señora con unos zapatos perfectos y ¿qué dice usted? Mira, esos zapatos la odio. Así dicen las mujeres, ¿verdad? Cuando alguien trae una cosa muy buena y dice, mira, nomás que se ve guapísima, la odio. Eso se llama envidia, ¿no es cierto? Pero usted no planeó envidiar. No sale como respirar. Dice Pablo, estoy vendido al pecado. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Una prueba de que la ley es buena es que está de acuerdo con lo que realmente un ser humano quiere, independientemente de que lo haga o no. ¿Sabe qué? De repente hay personas que se tratan de justificar diciendo, es que yo no sabía que era malo. Ya lo leímos y si no lo vamos a volver a leer porque Pablo lo dice varias veces en su carta a los Romanos. Dios escribió su ley en nuestro corazón. No solo está aquí en la ley de Dios, no. ¿Qué cree? También está aquí. Porque corazón en la Biblia significa pensamiento, significa la base de los razonamientos. Dios escribió su ley en nosotros. Es más, un niño chiquito, usted no le ha enseñado los 10 mandamientos, usted no le ha enseñado Éxodo 20, pero hace una maldad y él en el fondo sabe que es malo. Es más, un niño, ¿quién fue? Yo no fui. Pero usted hasta le ve la cara de pecador. ¿No es cierto? Usted le ve la cara que él sabe que sí está mal. O sea, no ignora que hizo mal, sabe que está mal. Dice Pablo que esto prueba que la ley es buena, que yo sé lo que es bueno y está de acuerdo con la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Según Pablo, parecería que el pecado tiene personalidad autónoma en nosotros, como que el pecado está dentro de nosotros y dice Pablo, pues yo no tengo la culpa, es el pecado, es el problema, el pecado que traigo dentro. Sigo diciendo, porque Pablo está haciendo una reflexión en donde va a llegar a unas conclusiones muy importantes. Y yo sé, y dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí Pablo declara contundentemente esta contradicción del ser humano que nos hace pensar en una doble naturaleza, el bien y el mal. Somos bipolares moralmente hablando. ¿Sí se capta la idea? Somos bipolares. En un sentido,
Es más, estoy seguro que aquí, si venimos a la iglesia, somos cristianos, la mayoría de nosotros, digo la mayoría o tal vez todos, queremos ser buenos. Queremos ser buenos. Pero como dicen aquellos, no me sale. Porque no pasa cosa que no me salga algo malo. Pero en el fondo queremos ser buenos. Usted y yo en la iglesia, yo los he visto a ustedes puestos de pie, levantando la mano cuando hago invitación, o cuando el hermano Elías hace invitación. Me hacían el favor los camarógrafos de cuando el hermano Elías hacía invitación, no sé cuál cámara se movía o algo, pero yo veía a ustedes, yo los veía a ustedes, y en ocasiones también los veía por esas otras cámaras que hay de seguridad, para ver cuántos habían venido al culto. Y he visto, y aun cuando yo predico, personas de pie, en el fondo queremos ser buenos, pero se nos sale la maldad. Eso está diciendo Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Estas dos naturalezas constituyen la lucha en el interior de todo ser humano. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se trata de dos leyes o constantes que se oponen entre sí y que viven dentro de mí, viven dentro de la misma persona. Y luego Pablo, después de hacer esta reflexión, pega un grito y dice, versículo 24, si está en la pantalla, léanlo conmigo. ¿Cómo dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? He aquí una exclamación de auxilio que expresa una básica crisis existencial de todo mortal. ¿Cómo le hago? Si en el fondo sí quiero ser bueno. Es más, hasta para disciplinar a los hijos nos pasa eso. Porque hay quien los disciplina, casi los contramata, y luego después se siente muy mal por haberles pegado tanto. Uy, y luego ahí les pide perdón. Perdón, mijito, que te pegué, y el chamaco con un chipotote así, no sé qué. Porque sí se pasó, la neta sí se pasó, porque no fue disciplina, fue venganza. O sea, esa no fue disciplina, esa fue venganza. Y sí se pasó, la verdad, no debió disciplinarle así. Debió hacer, pero usted no planeó, voy a maltratar a mi hijo, voy a ser un padre maltratador, mi hijo va a haber abuso familiar, o ¿cómo se dice? Violencia intrafamiliar. Usted no planea eso. No, pero se cansa de que le está diciendo que no lo hagas, que no lo hagas, que no lo hagas, y acarrácatelas. Eso está diciendo Pablo aquí. Está diciendo, hay una lucha, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Por un lado, quiero hacer la voluntad de Dios. No, de querer sí quiero. O sea, mi mente dice, sí, pórtate bien, haz la voluntad de Dios. Pero por otro lado, no. También, así como es una ley que quiero hacer el bien, así es una ley que hago el mal. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí hay una luz de salvación. Nuestro Señor Jesucristo es la clave para una vida auténtica. Clave, quédese con eso en la mente, porque ahorita que estudiemos las enseñanzas regresaremos a eso. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne estoy vendido al pecado. Y lo dice, pero bendito sea el Señor Jesucristo. Y luego culmina su discurso diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que la definición de la vida tiene que ver con una pregunta: ¿cómo andamos? ¿Con quién andamos en la vida? Porque ciertamente hay dos leyes en nosotros, pero al parecer Pablo nos dice que podemos elegir con quién andar, si con la carne o con Cristo, con el Espíritu. Una vez leído esto, que yo sé que aunque quise darle una explicación a cada parte, en algunos de los versículos usted se quedó igual que antes, porque Pablo así habla además, fue escrito en un idioma diferente que el nuestro. Esta es una traducción de la Biblia en realidad, y además de eso, él tiene una mentalidad hebrea y greco-romana, diferente a la nuestra, de acá de Mexicalpan de las Tunas, y por esa razón debemos dar una explicación más. Por eso,
Esto nos lleva, esta lectura y con cierta explicación, nos lleva a las siguientes reflexiones. Déjenme lo pongo más sencillo y enseñar algunas cosas al respecto de esto. Número 1, la vida cristiana es una lucha constante entre dos naturalezas. Dos naturalezas, dos esencias de nuestra vida. Miren, les pongo un ejemplo. Esta banca que estoy tocando aquí, o esas que están ahí, ¿de dónde salieron? ¿Qué eran antes de ser una banca? Un árbol, ¿sí? ¿Están de acuerdo? O un pedazo de madera, un tronco, sí. Antes, cuando era un árbol o era un pedazo de madera, si le poníamos un cerillo o fuego, ¿encendía? ¿Prendía? Sí. Ahora es una silla, si le prendo un cerillo, ¿enciende? Sí, todavía. Digamos que hay dos naturalezas en ella. Está hecha de madera, pero es un instrumento para sentarse, pero sigue siendo de madera y sigue ardiendo. Y el apóstol Pablo dice, hay en nosotros una lucha entre dos naturalezas. Es imaginable que para Pablo la lucha de estas dos naturalezas en su interior era un asunto vigente. Está clarísimo, porque hay personas que incluso creen en una doctrina que no es bíblica, que se llama la santificación perfecta. Hay hermanos de una denominación que dicen que uno puede llegar a la perfección, a un punto en el que ya no pecas. Y de hecho dicen que si sigues pecando no eres cristiano, que solamente los cristianos de veras han llegado a un nivel en que no pecan. Yo discutí con un hermano al respecto y él comenzó a enojarse y comenzó hasta como insultarme. Le dije, pues está todo enojado, usted sigue pecando. No, no son pecados, son errores. Ah, bueno. Pero aquí vemos clarísimo que Pablo, es innegable, él habla de esta lucha, o sea, él tiene esta lucha. Él sí pecaba. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Según lo que están leyendo aquí, escribiendo él está reconociendo, yo sí la riego. Aunque con mi mente quiero hacer la voluntad de Dios siempre, no, sí fallo. Él no había terminado con esta lucha cuando escribió esta carta. Hay una parte en todo ser humano que lo inclina a las cosas espirituales y una contraparte que le insta al mal. Conocer la ley no solucionó el asunto. De hecho, según Pablo, conocer la ley hizo el asunto más grave. Porque saber que algo está prohibido hace que se antoje más. Y quebrantar la ley conociéndola, el pecado se agiganta. Siguiendo con el ejemplo del hermano Charles Swindoll, él dice que cuando el vecino puso el letrero que decía no pisar el pasto, pues que él no lo pisó por varios días, pero que después cuando pasaba, justamente leer no pisar el pasto, le llamaba, ¿y si paso? ¿Y si paso rápido? O sea, esta es una hazaña, una aventura, voy a pasar rapidísimo para que cuando salga ya me vea yo bien lejos. Y que le emocionaba cruzar. Ahora no solamente era la tentación, sino ahora le emocionaba. Por eso Pablo dice, ahí está lucha en mi vida. Por un lado quiero hacer el bien y seguir a Dios, por otro lado estoy inclinado al mal. Y conocer la ley no arregló nada, no, lo hizo más grave. Lo hizo más grave porque ahora soy consciente de que estoy violando la ley de Dios. Tampoco se solucionó el asunto con fuerza de voluntad. Según Pablo, el pecado es inherente al ser humano y lo lleva cautivo. ¿Cuántos oyeron el devocional ya de esta mañana? Yo enseñé que lo ridículo que es, ¿no? Decirle a una persona, está desanimada, no tiene ganas de salir adelante, no tiene ganas de nada. ¿Y qué le decimos? Échale ganas. Pues si es el asunto que no tengo ganas, ¿cómo quieres que échale ganas? Como cuando vas a un restaurante, ¿no? Y le dices, oiga, quiero una torta de jamón. Y viene y te dice, no hay pan. Bueno, deme el pan solo, dices tú. No, si lo que no hay es pan, ¿verdad? Bueno, deme un bolillo solo, o sea, lo que no hay es pan. O sea, es aquí, no tiene ganas y échale ganas. Es absurdo. Ten confianza, está todo desanimado, tiene una autoestima por los suelos, no se quiere a sí mismo, no se gusta, se aborrece. ¿Y qué le dices tú? Ten confianza en ti mismo. Pues ese es el problema, que el problema es yo mismo. ¿Y cómo quieres tú que confíe en mí si me aborrezco? Necesitamos una fuerza exterior, les decía yo aquí. Aquí dice Pablo aquí esto. Ejemplo, Pablo siempre quiso ser fiel a su Señor, así lo declaró. Y es absolutamente digno de confianza. Sabemos que decía la verdad cuando prometió estar. Estoy hablando de Pedro, pero dije Pedro, dije Pablo. Perdón, me equivoqué. Pedro siempre quiso ser fiel a su Señor. En Mateo 26:35, cuando el Señor Jesucristo dijo que todos iban a escandalizar de él, Pedro dijo, yo no, Señor, yo jamás. Todos estos a lo mejor, pero yo jamás. ¿Se acuerdan de eso? ¿Creen ustedes que Pedro estaba siendo hipócrita?
estaba diciendo, yo sí lo voy a negar, pero voy a decir que no. ¿Creen ustedes eso? No, él de veras quería ser fiel. Él sí quería ser fiel. Neta, sí quería. Era absolutamente digno de confianza. Sabemos que decía la verdad cuando prometió que estaría dispuesto a morir por su maestro. Sin embargo, ¿cuántas veces lo negó? 3 veces, y el gallo solamente había cantado 2. O sea que cacareaba más que un gallo. La expresión de Pablo en el versículo 24 es muy expresiva. Se trata de un llamado de auxilio por una circunstancia sin remedio. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tal vez algunos de ustedes ya han escuchado esta explicación. En el derecho penal romano había una ley muy interesante. Cuando un esclavo mataba a otro esclavo, había tantos esclavos en el Imperio Romano que en algunas ciudades había 10 veces más esclavos que libertos. Si había 1000 libertos, 1000 personas libres que no eran esclavos, ¿cuántos esclavos habría? Si había 10 por cada uno. 10,000 se ponen de acuerdo y les ponen una guarapeta a los libertos, ¿no? Y se liberan, ¿no es cierto? Así que había leyes muy fuertes contra los esclavos para mantenerlos sometidos. Y una de esas leyes decía que si un esclavo mataba a otro, propiedad de otra persona, un esclavo, el castigo era un castigo que se llamaba cuerpo de muerte. De hecho, Pablo está usando aquí una expresión del derecho penal que él conocía. ¿Y qué era cuerpo de muerte? Agarraban el cuerpo del difunto, el cadáver, y lo amarraban brazo con brazo, espalda con espalda, piernas con piernas, al vivo, al asesino, y en un salón soleado, en un patio soleado, tenía que dar vueltas. ¿Sabe qué es lo que pasaba después de un tiempo? El cuerpo, el cadáver entraba en estado de putrefacción, se agusanaba. Es probable que los gusanos incluso comían carne del muerto y del vivo. Era un castigo muy severo. Y Pablo utiliza esa frase, qué interesante, y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tal vez yo lo interpreto de esta manera, su poesía. Yo maté a alguien. ¿A quién mataste? A Saulo de Tarso, o sea, a quien yo era. El problema es que ahí lo traigo cargando todavía. El problema es que no me he deshecho de él por completo, ahí anda. Y de repente todavía me causa problemas. Hay lucha en mi vida, no soy perfecto. Negar la existencia de esta dualidad en el ser humano es una necedad. Es preferible ser conscientes de esta realidad y hacer lo correspondiente. Ahora bien, no se trata de estarse peleando con la tentación cada instante, ni de tratar de estar luchando como loco contra la maldad todo el santo día. Una vida así sería espantosa. Justamente para evitar una clase así, Pablo nos presenta otra verdad que necesitamos considerar. Entonces, la primera verdad que Pablo nos dice que no debemos perder de vista es esta. La vida cristiana es una lucha constante entre dos naturalezas. Y estoy seguro que no tengo que argumentar más, porque usted, como Pablo, igual ha tenido esa lucha, tiene todos los días esa lucha entre el bien y el mal. ¿Sí? O alguno aquí dice, no, yo jamás, yo siempre puro el bien. Yo el mal lo tengo ahí aplastado, nunca se levanta, conmigo puro bien. Yo siempre pienso cosas buenas. Y si alguien dice eso, es el peor de todos los pecadores, porque además de mentiroso, ignorante, ¿no? Nadie se ofendió, porque a lo mejor alguien estaba pensando que él iba a decirme eso y yo ya le dije peor, pero espero que no. Todos sabemos que hay esa naturaleza. Pero luego Pablo dice otra cosa. La vida cristiana es una constante esperanza en Cristo. Él dijo, después de miserable de mí, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque acuérdese, él está escribiendo algo. Todo lo que está escribiendo es algo que él ya experimentó. Ese grito miserable de mí no es de veras que en ese momento está desesperado y no sabe qué decir. No, lo está escribiendo así para hacernos ver una verdad y quiere que la veamos muy claramente y por eso la pone así con esas emociones. Así que la siguiente verdad es esta. La vida cristiana, ya dijimos, es una lucha constante, pero también es una esperanza constante en Cristo. Gracias a Dios, hay remedio para nuestra problemática más básica de la vida, el pecado. Hay remedio. Si usted ya se quedó nomás con aquello de la torre, sí es cierto, hay maldad en mi vida y aunque quiero hacer las cosas buenas no puedo y no sé, espérese, pero ahí no acaba la enseñanza, porque Pablo nos dice que hay remedio. Independientemente de lo complicado que sea entender la naturaleza humana,
independientemente de si entendemos o no esta contradicción en el interior de nuestro corazón, que queremos por un lado obedecer a Dios y por otro no lo hacemos, independientemente de si entendemos todo lo que dice Pablo respecto a este asunto, una cosa sí está clara: Cristo tiene una respuesta para nuestra necesidad y una solución para nuestro problema. Así es que vamos a analizar qué es eso, porque hay una solución. Él venció el pecado. El pecado jamás esclavizó al Señor Jesucristo. Él nunca. La Biblia dice que el que peca, esclavo es del pecado. Cristo nunca fue esclavo del pecado porque nunca pecó. Nunca, ni una sola vez. Ni una sola vez. De ninguna manera. El yo pecador católico dice: he pecado mucho, ese que se da unos golpes, de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, y lo que no pienso, no digo y no hago. Porque ahí omisión se aplica a las tres otras cosas. Jesús nunca pecó ni de pensamiento, ni de palabra, ni de omisión. ¿Sí? Él fue perfecto. Así es que Él nunca fue esclavo del pecado. De hecho, en su pureza y perfección, pudo ocupar nuestro lugar y redimirnos de la influencia de la muerte. Si Él hubiese pecado, su muerte en la cruz hubiera sido una muerte cualquiera. Murió por sí mismo. Pero por esto que no había pecado jamás, tuvo la opción de morir por nosotros. Cuando Pablo habla de la carne, se refiere a la naturaleza pecaminosa, se refiere a esa parte de nosotros que nos inclina a las cosas perversas. Se refiere a la pecaminosidad o concupiscencia. Cuando usted y yo pensamos en carne, no piense usted en esto, así, la carnita. La palabra carne es una palabra, es un concepto que se refiere a esa tendencia hacia el mal que tenemos los seres humanos. Todos, recién nacidos y antes de morir, todos somos pecadores y tenemos esa naturaleza. Mi abuelito también. Y mi recién nacido también. Nomás que todavía no le agarra la onda, pero va. Es más, su pecadorcito que le acaba de nacer, aunque se oye feo que diga pecadorcito, si usted cree que no es pecadorcito, nomás dele chance y verá si no empieza. Y de hecho va a pecar porque es pecador. Y no es que se convierta en pecador cuando peque. No, ya es pecador desde antes, como dicen en mi rancho. De hecho, por eso va a pecar. Hay esa tendencia hacia el mal. Se llama carne en el concepto de Pablo. Pues bien, el problema de la carne no se ha resuelto en nosotros. No hemos dejado de ser pecadores, como esa banca sigue ardiendo si le pones fuego. No estamos exentos de esa naturaleza todavía. Pero una cosa sí podemos declarar con gozo: hemos sido librados de las consecuencias de esa parte de nosotros. Por Cristo, por lo menos, déjeme decirle esto, después veremos la otra enseñanza práctica, hemos sido librados de la consecuencia de esa parte de nosotros. La Biblia dice: el alma que pecare, complétenla conmigo por favor, el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Entonces, ¿cuántos aquí son pecadores? Entonces van para el hoyo todos, ¿verdad? Porque el alma que pecare, ¿qué dice? Esta morirá. ¿O usted a dónde se va a ir cuando se muera? Al cielo. ¿Cuántos van a ir al cielo cuando muera? Pues, y entonces, ¿dónde dejamos aquí que el alma que pecare? Sí, está claro, sé lo que está diciendo. Cristo ya lo hizo por mí. Entonces, primera bendición. La consecuencia de que soy un pecador, la consecuencia de esa naturaleza, si he creído en Cristo y le he entregado mi vida, fue solucionada. Es decir, el problema del pecado no ha sido resuelto, pero sí el problema de la muerte. Las consecuencias del pecado han sido eliminadas. Ahora, aunque somos pecadores, no estamos bajo la condenación, porque hemos sido colocados en una nueva dimensión de vida, gracias a la maravillosa intervención de Jesús nuestro Señor. Por eso dice el apóstol, lean conmigo por favor el texto, ¿cómo dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ¡fiu! Sí, ¿no? O sea, de panzazo, pero ¿qué le hace? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Soy pecador? Sí. Cuando me muera, ¿a dónde me voy a ir? Al cielo. Pero el que peca va al infierno. Cristo murió y vivió un infierno en la cruz por mí, para que yo tenga vida. Es lo que está diciendo Pablo. Si nuestra esperanza de vida eterna estuviera basada en nuestro comportamiento, si nuestra salvación estuviera basada en nuestras obras y en nuestra religiosidad, dos cosas podrían suceder. Primero,
podríamos vivir en desesperanza total. Si mi salvación depende de cómo me porto, si la vida eterna depende de cómo soy y de lo que hago, estoy condenado. Porque como decía Pablo, de los pecadores soy el primero. Segunda cosa que puede pasar, si la salvación y vida eterna dependiera de mis obras, podría suceder que me llenara de un vano orgullo al creer que por mis obras Dios está obligado a salvarme. Quien cree que por su comportamiento Dios le ha preparado un lugar en el cielo, se llevará una nefasta sorpresa cuando se muera. Esas personas que dicen, yo no le hago mal a nadie, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado a nadie. ¿Y qué con la envidia, amigo? ¿Y qué con la mentira? Las chiquitas, las grandes, las medianas, las piadosas, que son peores que las malas. ¿Qué con esas cosas? Porque conoce gente que dice eso, yo no le hago mal a nadie. ¿Conoce gente que dice eso? No, yo le he hecho esta pregunta a algunas personas, porque es una buena pregunta para evangelizar. ¿A dónde va a ir usted cuando muera? Casi todos me responden, no sé. Algunos responden, no, pues al infierno, derechito, yo sé, soy pecador. La gente muy sincera. Pero hay un que otro santurrón que te dice, al cielo. Y le estoy, ¿por qué? Yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, soy respetuosa de los demás. O sea, esa persona se va a llevar una sorpresota en el juicio final. Una sorpresotota, porque cree, de hecho manifiesta un orgullo y una soberbia, bárbaros, cree que va a ser salvada por cómo se porta, y está aquí, sorpresa que se va a llevar. No, en el cielo va a haber muchas sorpresas, muchas. Cuando lleguemos usted y vamos a andar y de repente, ¿y tú qué haces aquí? Va a decir su cuñado, ¿no? Que llegó al cielo, ¿y tú qué haces aquí? Porque era de lo peor, ¿no? Y resulta que sí creyó en Cristo el mugroso. Y llegó al cielo. Y también va a andar usted buscando a no sé quién. ¿Y dónde está fulano? La más beata del barrio, ¿no? La más religiosa del barrio. ¿Y dónde está? Y resulta que no llegó. ¿Por qué? Porque no creyó en Cristo, creía en sus obras, creía en su religión y nunca solucionó nada. Mientras vivimos en este mundo, en medio de una lucha interior y exterior de nuestro ser, en medio de esta constante contradicción de querer hacer el bien, pero hacer el mal, solo una esperanza es adecuada. La gracia y la misericordia de Jesús nos bendiga y nos salve. Después del amor de Dios no hay nada. Vivamos en esta constante esperanza. Tengo vida eterna. Fíjese cómo nos va llevando Pablo por las enseñanzas. Toda no se acaba, falta una enseñanza más. Si tiene dudas ahorita las resolvemos porque ya sé cuáles dudas tiene. Pero dice Pablo, la vida es una constante lucha entre el bien y el mal, y usted y yo ya lo sabemos. Si se nos nota, si tenemos lucha. Pero dice Pablo, pero la vida es una constante, mejor la lea, es una constante, la vida cristiana es una constante esperanza en Cristo. Por Cristo, por lo que Él hizo por mí en la cruz y porque yo deposité mi confianza en Él, porque el texto dice clarísimo, por gracia sois salvos por medio de la fe, entonces yo tengo vida eterna. Bendito sea el Señor. Sé que voy al cielo, háganle como quieran. Que usted es bien pecador, pastor, y se le nota, está bueno, acepto, pero voy para el cielo aunque a usted no le guste. Y si en el cielo usted va a creer que no voy a estar, sorpresa, sí voy a estar. ¿Por qué? ¿Porque soy muy bueno? No, porque soy malo. Pero he creído en Cristo y Cristo murió por los malos. De hecho, no murió por los buenos porque hubiera muerto por nadie, porque no hay nadie así. Murió por los pecadores. Él dice que vino a sanar a los enfermos, no a los sanos. Porque si hubiera venido a los sanos, no hubiera venido, porque no había. Todos estamos enfermos. ¿Estamos de acuerdo con eso? En realidad todos. Entonces, esa es la segunda enseñanza. Pero vamos a la tercera y tal vez la más importante, más práctica y desafiante. La vida cristiana es estar y andar con Dios constantemente. ¿Qué conclusión más contundente? No hay condenación para los que están en Cristo y andan en Dios, el Espíritu Santo. Les leo otra vez el pasaje en esa conclusión que da Pablo. Él dice, ahora pues ninguna condenación hay, pero luego aclara, para los que están en Cristo Jesús, y añade, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces usted dirá, como decía aquel personaje de la televisión, pero, ¿se acuerdan? Es para los que andan en Cristo, no conforme a la carne. Expliquemos eso. Si alguno está pensando que se puede aceptar la gracia salvadora de Dios y permanecer en una vida de pecado y disolución, debe saber que se equivoca.
La salvación, la vida cristiana, el discipulado, el seguir a Jesús, el ser un hijo de Dios, incluye dos cosas que nos hacen distintos. Primera cosa, lean conmigo, ¿qué dice ahí? Me escriben lo que sigue, por favor. Pling, píquenle, sin tan, chun, ping, cuas. ¿No lo tenemos? Ahí arriba, no tenemos lo que sigue. Gracias. ¿Qué dice ahí, hermanos? Estar en Cristo. Esto tiene que ver con ser puestos en una posición, tiene que ver con ser fundamentados, enraizados e integrados a Cristo. Del mismo modo que una planta crece o decrece de acuerdo a la clase de tierra en donde es colocada, un ser humano vive de acuerdo a aquello en lo que se fundamenta. Estar en Cristo es estar bien plantado sobre principios, valores, esperanzas, ideales y promesas fundamentales de la vida. Esta es la razón por la que algunos se llaman cristianos sin serlo. Porque saben de Cristo, escuchan cosas de Cristo, leen el mensaje de Cristo, incluso hablan a otros de Cristo, pero no están en Cristo. Estar en Cristo es no estar en el mundo. Estar en Cristo es no estar en la ley. Estar en Cristo es no estar bajo condenación. Estar en Cristo es no estar en desesperanza. Estar en Cristo es tener seguridad de vida eterna y una esperanza gloriosa en el plan de Dios. Además, estar en Cristo es andar en el Espíritu. Perdonen, lo he puesto muchas veces el ejemplo, pero está perfecto para explicar lo que dice Pablo aquí. Perdonen que lo explique una vez más. Una hermana de nuestra iglesia, Paulette, estaba en nuestra casa. A ella le avergüenza que diga esto porque en esa época no era bióloga, ahora es bióloga y ahora sí sabe todo lo que no sabía en ese momento. Pero yo tengo tortugas, tenemos tortugas de esas de agua, de esas que se llaman japonesas, que no son japonesas, pero sí se llaman, pero han crecido y son grandototas. ¿Cuántas tendré en mi vida? 10, 12, 14, no sé cuántas. 12, pero grandototas. La más chiquita no cabe aquí en esta media hoja. Y también tengo unas de desierto, unas que no conocen el agua, son del desierto, toman agua de los cactus. Se paran en la madrugada y se les condensa el agua del aire en la cabeza y luego le hacen así, se tragan una gotita, pero no nada. Y entonces la hermana Paulette vio a una tortuga afuera y dijo, ay pobrecita, y fue la echó a la pila, tengo una pila granota. Y luego entró y le dijo Eli, ay pobrecita, una tortuga estaba allá afuera, estaba en el sol. Y le dice Eli, ¿cómo era? ¿Era verde o era café? Café. Sale corriendo Eli y la saca, que ella se estaba ahogando. ¿Por qué? No nada, está pesadísima, no sabe nadar. Estaba en el sol así tirándose para quemarse, feliz de la vida, porque eso hace. Son animales de sangre fría, ¿no? Se calientan así a través del sol solamente. Ahora, claro, no sabía cuáles son las tortugas de desierto y cuáles son las tortugas de agua, no sabía, porque no conocía su naturaleza. Tampoco podemos saber si una persona es cristiana o no es cristiana, pero sí podemos saber. Está fácil, podemos saberlo. Agárralo y ponlo en un antro a un cristiano. Está feliz en el antro, pues, echando punches y hablando groserías y no sé qué. De ahí es. Ponlo en un culto, está bien aburridota, quiero sacar esto. Ya que callen al pastor, ya me aburrí esto. De ahí no es. ¿Estoy hablando claro? Gracias a Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que andan conforme a principios, valores, enseñanzas, está facilísimo. Es más, puedes evaluarte a ti mismo, puedo hablarme a mí mismo y saber si de veras soy un cristiano. Disfruto las cosas cristianas, disfruto andar en Cristo o me aburren. Ya no hay cómo se acabe esto y cómo disfruto las cosas del mundo. Andar en el Espíritu, añade Pablo. Esto tiene que ver con la dirección que damos a nuestra vida. Tiene que ver con el camino que escogemos. Tiene que ver con la parte de nuestra vida a la que alentamos, alimentamos y dejamos surgir. Tiene que ver con la decisión de vivir la vieja o la nueva naturaleza. Le preguntaron a un cristiano piel roja, ¿qué es para usted la vida cristiana? Él dijo, es como la lucha entre un perro negro y un perro blanco. ¿Y cuál perro gana en la lucha? Y dijo él, pues el que alimento más, al que le doy más de comer. Pablo nos habla de una promesa. Pablo nos ha hablado de un problema serio. La naturaleza pecaminosa es un asunto serio. Pero ahora nos señala la solución. Estar y andar en Dios. Es decir, estar en Cristo y andar en el Espíritu. Convertirnos es escoger un nuevo camino que andar.
Se trata del camino angosto al que se llega por la puerta estrecha. Dice Mateo 7, 13, 14. La puerta no es anchotota y el camino no es amplísimo. No, y no significa que es difícil. No significa que usted tiene que pasar así. No significa que los gorditos no entran. No. No significa que solo es para flacos. No. Significa que solo ahí se entra. Significa que no se entra de otra manera. Solo en Cristo. No puedes ser salvo por los santos, no puedes ser salvo por la iglesia bautista, no puedes ser salvo por un símbolo. No, es Cristo o no hay más. Eso es lo que significa que es angosta la puerta. Convertirnos y decidir ser discípulos de Jesús, esto es tornarnos 180 grados y comenzar a caminar. Es como nacer de nuevo, dijo el Señor en Juan 3 a Nicodemo. Se dice que cuando nacemos en el vientre, los doctores saben eso, en el vientre la sangre nos circula en una dirección. No sé en qué dirección nos circula ahorita ya acá afuera, no sé, pero nos circula en una dirección. Y cuando recién nacemos y comenzamos a respirar por nosotros mismos, ya no por el cordón umbilical, sino por nosotros mismos, se hace un cambio y la sangre se detiene y luego comienza a girar en dirección opuesta. Y Jesús dijo que convertirnos es nacer de nuevo. Habla de que si voy en esta dirección y me doy cuenta que voy en mal camino, de vuelta a mi... No significa que me regrese de reversa. No, eso no sirve para nada. Eso es lo que hacen los religiosos. Se quieren regresar de reversa. Así como que ya no voy a fumar, ya no voy a decir palabrotas, ya no me voy a pelear con nadie. No sirve para nada, estás en la misma dirección. Cualquier viento y te lleva a donde mismo. No, convertir significa dar vuelta a tu vida. Aunque sigas donde mismo, sigas siendo el mismo pecador de siempre, pero por lo menos ya estás volteando para allá. Con la gracia de Dios y el discipulado irás cada vez más en esa dirección. Esto sí que nos libera del pecado y sus consecuencias. Es posible que mientras vivamos no dejaremos de ser pecadores, pero una cosa es segura: podemos vivir venciendo la vieja naturaleza si andamos en el Espíritu. Entonces, hermanos, aquí la cosa se puso más seria. Ciertamente, la Biblia nos dice, hay una lucha en el interior de nosotros entre bien y mal. Quiero hacer el bien, pero me sale el mal. Pero hay una esperanza. Cristo ya quitó las consecuencias de mis malas acciones. No sufriré las consecuencias, no iré al infierno, porque Cristo murió por mí. Pero luego hay una tercera enseñanza. Ando en Cristo, camino en el Espíritu. Así es que no, cualquiera que piense, sí, está padrísimo, me entrego a Cristo, sigo siendo el mismo de siempre, al fin que ya dijo el pastor que ya se quitaron las consecuencias. Y espérame, pero si no andas en Cristo, entonces discúlpame, no has experimentado la salvación todavía. Como aquello de la tortuga y la del desierto y la del agua, ¿se acuerdan? Depende de dónde eres. Alguien de nuestra iglesia me pidió un consejo porque tuvo una discusión con una persona que no viene a nuestra iglesia, y esta persona le dice, no, es que eso de la fornicación está fuera de contexto. Es como el pantalón y el vestido de las mujeres. En aquella época no había pantalones, ahora se usan pantalones las mujeres. La Biblia no dice que no usen pantalón, solo dice que no usen ropa de hombre. Así es, lo de la fornicación está fuera de contexto, ya no está prohibido. Dios no se molesta de eso, porque el ser humano, que la naturaleza, que el ser humano a los tantos años ya es como se dice, sexualmente está capacitado y no sé qué, y un montón de cosas. Eso es ganas de andar en la carne. Eso es muchas ganas de andar en la carne. Eso son ganas de no andar en el Espíritu, ganas de no andar en Cristo. Lo dije yo en un miércoles a los jóvenes, ¿se acuerdan? Aquí mismo en un miércoles, los jóvenes, yo les decía a ustedes, yo les decía, mire, yo sé que en el mundo hay tentaciones y sé que caemos todos los días, pero por favor una cosa, jamás digamos que está bien. Cuando lleguemos a decir que está bien, ya la torcimos toda. Es la cumbre de la depravación o el pozo de la depravación. Ahí Romanos, ya lo leímos donde Pablo habla de la depravación humana. Fue ahí donde dije eso. Dice el apóstol Pablo, todo lo malo que queriendo ser sabios se hicieron necios, adorando las criaturas en vez del Creador, y luego se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Se acuerdan? Todo eso. Y al final dice, y no solamente lo hacen, sino que se complacen con los que lo hacen. Eso es lo peor que podemos hacer. Decir que algo que es malo está bien. Eso es ganas de andar en la carne. Eso es ganas de andar no con Cristo, sino con la concupiscencia. Y eso es señal de que no he experimentado a Cristo y que las consecuencias del pecado no están borradas.
Por eso, cuidado con las sorpresas. Así que tengo un desafío para todos nosotros. Es probable que estemos convencidos ya en este momento por lo menos de 3 cosas. Que hay una constante lucha en nuestro ser entre 2 naturalezas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. No que estemos contentos, pero hay una constante lucha en nosotros, bien y mal. ¿Sí están de acuerdo con eso todos? Segunda cosa que queda clara. Nuestra esperanza es Cristo. O sea, portarnos bien siempre no es la esperanza. No podemos. No puedo confiar en nuestras buenas obras, en que no soy tan malo, en que no he matado a nadie, no es mi esperanza. Mi esperanza es Cristo y lo que hizo en la cruz por mí, y bendito sea el Señor, Él quitó las consecuencias de mi pecado, porque aunque soy un pecador, no sufriré la consecuencia que es la muerte, porque Él murió por mí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Con eso más que con lo otro, porque esto está chido. Y tercera cosa, que parece que está claro ya, debemos estar en Cristo, debemos andar en Cristo. Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo es eso de estar con Cristo y andar en el Espíritu? ¿Cómo? Explíquemelo con naranjas y manzanas, pastor. Probablemente nos queda claro lo de estar en Cristo, pero lo de andar en el Espíritu, he aquí 3 principios que seguir y un peligro que evitar. Para concluir, debo decirles 2 principios que seguir y un peligro que evitar. Número 1, asegúrate de estar en Cristo cada día. No estoy hablando de la pérdida de la salvación. Algunos creen que la salvación se pierde, están equivocados, no conocen bien la Biblia si creen eso. Dios es un Dios de palabra. No va a decir a alguien: te salvo, te doy todo mi amor, te doy toda mi salvación, a pesar de que eres el pecador que eres, y al rato se arrepiente y dice: no, fíjate que ya siempre no, porque ya me caíste gordo, ahora sí vas para el infierno. La doctrina de la caída de la gracia es un insulto a la soberanía y al carácter inviolable del Señor. La Biblia también dice en el Antiguo Testamento: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué es irrevocable, hermanos? No se echa para atrás. Irrevocables son lo que Él da, es irrevocable. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No estoy hablando de la pérdida de la salvación, sino del discipulado. El Señor Jesucristo nos salvó y nos llamó para que estemos con Él, para que seamos sus seguidores, sus siervos, sus amigos, tengamos una amistad íntima con Él. No se puede vivir en el Espíritu contando con Él solo los domingos. No se puede andar en el Espíritu teniendo solo un contacto superficial cada día cuando nos encomendamos a Él mediante un santiamén por la mañana o una oración telegráfica en el desayuno, alimentos recibidos, gracias, saludos a Pedro. El cristianismo es una intensa vivencia diaria. Cada día deje entrar a su vida a Jesús y que Él viva en usted. Pero dígaselo en oración, en canto y en un diálogo intenso con Él por su palabra. Entonces, primera cosa, asegúrate de estar en Cristo cada día. Andar en el Espíritu significa asegúrate de estar en Cristo cada día. No se ofendan, pero aquí hay personas, estoy seguro, que la Biblia la abren, la traen el miércoles y el domingo. Y en ocasiones uno de los 2 días no la traen. Y no la lee. No están en Cristo. No caminan con Cristo. Ven televisión unas, 3 horas, 4 horas diarias, pero oran menos de 5 minutos. ¿Con quién andas? ¿Con quién te juntas? ¿Con Luis Miguel y su serie? Porque por donde quiera oigo eso, memes de que ya ganó López Obrador, perdió la selección y ahora más falta que encuentren la mamá de Luis Miguel. Son los memes más famosos, ¿no es cierto? Que por todas partes. ¿Cuánto tiempo tardas en eso? ¿Y cuánto tiempo tardas en la Biblia? Esas preguntas prácticas ando en Cristo. He aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. ¿Cómo es andar en el Espíritu? También sé que aquí hay personas que leen la Biblia todos los días. Dedican un tiempo a solas con Jesús, leen la palabra del Señor, hacen anotaciones, le oran por mí, por usted, por otros, piden al Señor, confiesan cosas. Yo también sé que aquí hay personas aquí, me parece clarísimo, andan en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo y no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda cosa, alimenta tu nueva naturaleza. Podríamos decir que también, podríamos decirlo de esta manera: mata de hambre a la vieja naturaleza, por amor de Dios. Mátala de hambre.
El asunto es el siguiente: si sabemos que hay dos naturalezas en nuestra vida y que cada una puede dominar a la otra, lo más sencillo es alimentar, entrenar y fortalecer a la nueva naturaleza, a la conveniente. ¿No cree usted? No deje de estudiar, cantar, reflexionar, asistir, orar, trabajar y activar todo lo que tiene que ver con el espíritu, y apague la televisión cuando sale una película, un programa. No vaya al cine a ver una película, un programa. No lea una novela que le llena de carne, por favor. Pues ¿a quién está alimentando? Y no es que debamos ser legalistas. Aquí en esta iglesia no somos ni legalistas ni moralistas. Usted nunca me ha oído decir, como dicen algunas denominaciones, no vean Harry Potter porque es una película satánica y no sé qué, y no vean, no sé. Yo nunca he dicho esas cosas. ¿Están de acuerdo conmigo? Nunca he prohibido. Pero sí le digo, si una película, si una serie está llena de enseñanzas negativas, mundanas, ¿para qué nos alimentamos de eso? ¿Para qué? Por Dios, ¿para qué? Porque ¿a qué parte de mí estoy alimentando? A la parte que respeta la ley de Dios, o a la carnota. Pues con razón no puedo andar bien con razón no ando en el espíritu, pues, si estoy alimentando la carnota. Ponte trabas en el internet, por amor de Dios. Ponte trabas en el internet. No a tus hijos, no a ti. ¿Cómo se tutoriales? ¿Cómo se llaman esos? ¿Cómo se llaman esas cosas? Me refiero para ponerle impedimentos, límites a las páginas. ¿Cómo se llama eso? Candados. Póntelos a ti mismo. Es que me salieron, pastor, es que me salieron. Pues salen porque por ahí andabas. ¿Para qué le buscamos 3 pies al gato sabiendo que tiene 4? ¿Para qué le buscamos ruido al chicharrón? Siempre hará ruido, a menos que lo hagas en chile colorado o verde. Entonces alimenta tu nueva naturaleza. Y 3, proyecta tu vida en la dimensión espiritual. Tiene la vista muy corta quien solo planea su vida para el final de su vida. Hay mucho más allá de nuestra vida después de la muerte. No solo por la vida eterna que nos espera, sino por las cosas que dejamos a los que nos sobreviven: valores, principios, recuerdos, bendiciones. Andar en el Espíritu es vivir en la dimensión eterna, es sembrar vida que fructificará más allá de nuestra limitada existencia material. O sea, proyéctate más allá. Yo sé, a los jóvenes les cuesta trabajo eso. Yo sé eso, y lo sé porque ya no soy joven. Cuando era joven no lo sabía, porque era víctima de lo mismo. Pero a mis 58 años, diabético, celíaco, con un infarto a cuestas, con presión alta y artritis, más lo que se acumula el próximo año. Cancelo, dice mi esposa. Yo sé que esto es breve. Yo ya capté eso. Yo sé que esto es breve. Ya voy de bajada. Porque 58 años más 58 años, ¿cuánto es? 116. No pienso vivirlos. Mis 2 papás se murieron jóvenes. No pienso, ya ahorita ya lo estoy rebasando. Ya estoy viendo horas extra. Así es que no tengo así una expectativa de vida de más allá de los 100 años, para nada. Por eso, para mí sería absurdo no planear para la eternidad. Yo ya tengo mis sueños de qué quiero dejar aquí en la tierra para la eternidad. Tengo los devocionales que estoy grabando, todos los tengo escritos, y quiero hacer un libro de ellos, de los Salmos, que fue el año pasado o antepasado. Del año antepasado, estos de Proverbios. Quiero dejar cosas espirituales. Ya aquello de conseguirme una chamaca muy guapa con qué casarme, ya lo logré. O sea, eso ya no es mi gran meta, ya la tengo, ya la disfruto plenamente. Es más, ya nos vamos. No, espérense. Pero sé que a los jóvenes, no, las chavas, el carro, la ropa, es ahorita tu afición. Sí, qué bueno, sí, trabaja rudo, estudia rudo para que tengas un buen trabajo, para que tengas un buen salario, amén. Y cómpratelo, es más, e invítame a un paseo en tu nuevo carro y lo bendecimos, trae huevo bendita por ahí. Digo, no es cierto eso, estoy bromeando, pero es que hay gente que sí me pide que vaya y bendiga su carro. Y le digo, no lo voy a bendecir su carro, es una chatarra. Voy a bendecirlo a usted, voy a orar por usted y voy a pedir que Dios bendiga para que su carro. Pero sí, disfruta, y no hay problema en que disfrutes y te vayas de viaje hasta no sé dónde, hasta la luna, amén. Pero proyecta en medio de eso tu vida espiritual. Después de eso, ¿qué? Después de que le dé la vuelta al mundo, ¿qué? Después de que tengas el carro más costoso, ¿qué? Después de que, ¿qué? Planea también más allá de lo que puedes alcanzar materialmente. Esa es la idea aquí. Y por último, cuidado con la falsa espiritualidad.
Hay una sutil tentación que ataca a todos los cristianos, la tentación de pretender ser espirituales en vez de ser espirituales. Hay quienes se disfrazan de espiritualidad, usan un florido lenguaje religioso, como se dice por ahí, no se les cae el Jesús de la boca. Se la pasan diciendo palabras, es que Dios me dio palabra, porque Dios nos ungió, porque a mí el Señor, con su gracia, el piélago insondable de su gracia nos bendice. La paz sea contigo, hermano. Amén, hermano, que el Señor Jesucristo te defienda de todos. No, hay gente así, ¿no?, que sabe frases domingueras, las ve ahí en el canal Enlace, particularmente. Pero tiene envidias, tiene amarguras, tiene aborrecimientos, tienen celos. ¿Y dónde está la espiritualidad? Vivir en el Espíritu es muchísimo más que pretender ser muy cristiano. Ciertamente Pablo ha sido muy enfático en este punto, por eso yo también. Será porque se trata de un problema común para aquella época y para la nuestra. La vida cristiana, hermanos, es un camino de una sola vía, no de dos. Andemos por él sin aceptar imitaciones. 3 enseñanzas claras. La vida es una constante lucha del bien y mal en nuestro interior, pero la vida es una constante esperanza en Cristo que eliminó las consecuencias de nuestro pecado. Pero la vida es estar y andar con Dios constantemente, es andar con Él, estar con Él, alimentar la nueva naturaleza, no la vieja. No olvide el ejemplo de las tortugas de desierto. ¿De cuáles eres? ¿De cuáles eres, cristiano? ¿Dónde estás cómodo? ¿Dónde estás a gusto? ¿Dónde te sientes bien? Porque si te sientes bien en el mundo, en un ambiente mundano, pues de ahí eres. Y si no quieres ser de ahí, entrégate a Cristo ahora mismo. Pero entrégate de verdad y anda en el Espíritu. Porque si estás en Cristo, andas en Cristo, en su Santo Espíritu. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido hablar con mis hermanos esta palabra. Te pido, Señor, que haga mella en nosotros, que siembre en nosotros, Señor, vida eterna. Por favor, bendícenos a todos. Sigan orando. Tengo una pregunta. ¿Hay alguien aquí que tal vez llega a la conclusión y con mucha sinceridad y piensa y dice, yo debo entregarme a Cristo, punto? Yo debo estar en Cristo para que ese asunto de que no hay ninguna condenación en mi vida sea una realidad. Yo quiero hoy aceptar a Cristo, entregarle mi vida, que me permita hacer ese cambio radical en mi existencia. ¿Hay alguien que quiere decirle a Jesús eso y entregarle su vida? Pues hágamelo saber levantando su mano para orar por usted. Dios le bendiga, varón, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que toma esa decisión? Dígamelo saber. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, varón. Dios le bendiga, pequeña. Puede bajar su mano. ¿Alguien? Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Usted y yo, hermano, hemos creído en Cristo. Las consecuencias del pecado están borradas. Somos salvos por su gracia, punto. Nada ni nadie los podrá arrancar de mi mano, dijo Jesús. Y ahí estamos. Pero le propongo que andemos en el Espíritu. Si reconocemos que hemos fallado al Señor en eso, que hemos alimentado más la naturaleza pecaminosa que la nueva naturaleza, ¿por qué no le pedimos perdón al Señor y le decimos que nos transforme y le ofrecemos comenzar una nueva vida a partir de ahora? No se le ponga de pie ni levante su mano. Ahí en el secreto de su corazón dígaselo. Señor, bendice a mi hermano, mi hermana que toma sesión y bendice a los que han decidido entregarse a ti. Te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén.